Una vez más, hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias por estar acá. Gracias a Dios porque nos permite estar acá. Quiero que vayan conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y todos se me quedan viendo como que romano, otra vez romano. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1. Y este texto nada más lo vamos a usar como un eslabón para atar lo que vamos a estar hablando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos del 16 al 26. Y ya con eso ya les doy yo una idea porque nosotros vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, después de aquella profesión, después de aquella justificación que el Señor hizo en cada uno de nosotros, ahora pues, hay una división de tiempo ahí. Ahora pues, ninguna, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una línea marcada ahí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo que es necesario que volvamos a orar. Padre bendito, hay porciones de tu palabra, Señor, en la que nosotros quisiéramos obviar. Cuando tu Espíritu, Señor, mora en nosotros y leemos estas cosas, Señor, nos humilla. Porque nos pone en evidencia la manera en la que nuestra vida debería de lucir. Y por eso, Señor, es necesario que vengamos delante de ti una vez más y que te roguemos para que la manifestación de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros sea una realidad. Como lo vamos a estar viendo, Señor, lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas: andad, andad en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, Señor. Por eso yo te ruego, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a meditar en estas cosas, Señor. Y que nos ayudes a despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia por causa de nuestra vieja naturaleza. Pero que, Señor, al exponernos, a leer estos pasajes, Señor, nos ayuden, nos invitan, que nos invitan, Señor, nos inviten a considerarlo de una manera real, conscientes de nuestra nueva identidad en Cristo. Sé, Señor, con cada uno de nosotros. El que está sentado te necesita, el que está parado aún más. Sé con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
La semana anterior estuvimos hablando acerca de la libertad que tenemos para amar a Dios y la libertad que tenemos para amar a nuestro hermano. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, y esta tarde los versículos que tenemos por delante nos enseñan no solamente el rol del Espíritu Santo en el creyente, sino también que de manera implícita dan por sentado que hay una lucha, que hay una tensión que existe en la vida del Hijo de Dios. Hay una lucha interna, hay una tensión que es real en el Hijo de Dios, y para eso síganme nada más con sus vistas en el capítulo 5, versículos del 16 al 26 de Gálatas. Digo, pues, después que nosotros leímos el versículo 13, 14 y 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, luchan, riñen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, de las cuales les ha dicho en el versículo 16, de no satisfacerlas. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, les llamo la atención. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. ¿Ven
el peso que tiene hablar de esto, el peso que tiene leer estas cosas. Esto implica que la conducta del creyente debe de ser gobernada por el Espíritu. Da a entender que hay un conflicto entre el Espíritu y la carne. Da a entender que hay una lucha entre la naturaleza nueva y santificada del creyente y su antigua naturaleza, ese viejo hombre que está viciado. Y esa evidencia nosotros la tenemos en el versículo 17, porque el deseo de la carne, aquellas cosas que yo quiero hacer, no las puedo hacer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa contra estos dos deseos? Se oponen entre sí, riñen, luchan, pelean entre sí. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí está la evidencia de esta lucha. Y dicho sea de paso, lo que estamos estudiando en esta tarde da paso a que nosotros, o nos invita y nos motiva a que nosotros saquemos una conclusión real en nuestras propias vidas y que se lleve a cabo en ese famoso tribunal de nuestra conciencia. ¿Dónde estamos? ¿Qué florece más en mi vida y en la suya? ¿Qué es lo que florece más en nuestra vida? ¿La evidencia de la carne o la evidencia del espíritu y su fruto? ¿Con qué frecuencia dejamos que el espíritu sea nuestro ayo, que sea nuestra guía, que vaya a nuestro lado? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? ¿O nosotros dejamos que nuestra carne nos guíe, que nuestros impulsos nos guíen? Si eso es así, si hay una lucha, entonces quiere decir que surge un fiero conflicto dentro de nuestras mentes y de nuestros corazones. Hay un conflicto ahí. Y si no hay un conflicto en esas cosas, preocupémonos. Debe de haber una preocupación si ese conflicto no es una realidad. Eso hablando acerca del creyente. Pero aquel que toma la libertad de la que nosotros estuvimos hablando la semana pasada como ocasión a la carne, en otras palabras, el libertino, ese no experimenta ese tipo de lucha, ya que sigue en sus inclinaciones naturales. Hay otro aspecto acá también. El legalista destinado a la gracia y a la gloria lucha y lucha no queriendo aceptar la gracia de Dios. Se resiste, quiere vivir de espaldas a Dios, sin embargo. Y esto es lo que tiene que llevarnos de rodillas y tiene que servir de consuelo para nosotros. Sin embargo, si es alguien que ha sido sellado con el Espíritu, que al final la gracia va a derribar cualquier estorbo, echa abajo, destruye cualquier barrera de oposición para luego dar evidencia del fruto del Espíritu. El creyente, mientras está en la tierra, experimenta este conflicto agonizante en su propio corazón y en su propia mente. Por eso no creemos que estamos diciendo algo verdaderamente correcto cuando alguien está celebrando algo, tal vez está cumpliendo años, tal vez ha tenido un logro académico, tal vez está siendo de alguna manera próspero y nosotros vamos de una manera bien intencionada y le decimos que Dios conceda las peticiones de tu corazón. No creo que sea tan correcto, a menos que su deleite sea Dios,
que su deleite sea el reino de Dios y su gloria. Entonces podemos retomar las palabras del salmista cuando dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y para eso tenemos nosotros que diferenciar cuál es el deleite de la persona a la que nosotros estamos diciendo esto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿En qué se tiene que deleitar a alguien para poder recibir estas palabras? Deleitarse en Dios. Que Dios conceda los caprichos de tu corazón, decimos a veces. ¿Por qué entonces podríamos estar expresando algo que no iría tan de acuerdo con la realidad? Porque Jeremías 17:9 dice, porque el corazón del hombre es engañoso. Y añade algo, creo que es más grave que un corazón que es engañoso, es perverso. Por eso nosotros no podemos decir que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Y de ahí es donde nace qué es lo que va a mandar. Lo que hay en el corazón, eso va a reflejar mi vida. Pablo mismo puede dar testimonio de hechos, de eso. ¿Se recuerdan en aquella declaración que hace en su carta a la iglesia de Roma? En el capítulo 7 de los versículos 22 al 23 dice, porque según el hombre interior, él es testimonio de eso, y yo soy testimonio de eso, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, yo he reconocido a Cristo, reconozco su señorío, pero hay una ley en mi mente, me deleito en la ley de Dios, yo lo reconozco, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él ha dicho en los versículos anteriores, lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, precisamente eso hago. Ahí va. Ahí voy. No me quiero enojar, ahí voy. Me enojé. No quiero sentir envidia, ahí voy. Sentí envidia. No quiero codiciar, ahí voy. Codicié. Esa es la realidad del apóstol Pablo y es la realidad de cada uno de nosotros. ¿Que usted y yo somos hijos de Dios? Sería la pregunta. Claro. El apóstol le está escribiendo a esta iglesia de Gálatas y ya hemos dicho infinidad de veces, ellos eran cristianos, ellos eran creyentes, ustedes son creyentes, pero la lucha está ahí. Que usted y yo somos hijos de Dios, es cierto. Que hemos venido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y hemos reconocido su señorío, eso es cierto. Que su Espíritu mora en nosotros, hermanos, eso es cierto. Si usted vive en el Evangelio, vive para Cristo, usted es recipiente del Espíritu. Todas estas cosas son ciertas, pero eso no anula la lucha, no anula la realidad del conflicto entre el hombre viejo entre el hombre viejo y la nueva naturaleza, no lo anula. Si para el apóstol Pablo, aquel que defendía la fe con su vida, que subió al tercer cielo, aquel que no le importó morir de la manera en la que le iba a tocar morir, ese hombre sabía en su mente, en su corazón que Cristo había muerto por él se rindió, él le sirvió al Señor como ningún otro sobre la faz de la tierra lo ha hecho. Sin embargo, la lucha era real. Todo esto nos muestra que la vida cristiana es mucho más que una simple o el hecho de pasar al frente a tomar una decisión por Dios. Después de haber escuchado un mensaje poderoso
que es posible que hasta nos hizo llorar porque nos acusaba, porque nos confrontó nuestro pecado. Puede ser que después de haber escuchado ese mensaje poderoso nos hizo llorar. Tampoco la vida cristiana tiene que ver después de haber estado expuesto a una serie de hermosos himnos que también son tradicionales y que también nos pusieron a llorar porque sonaban también lindos. Tampoco la vida cristiana tiene que ver con participar en actividades dentro de una iglesia, o sea, ser parte de un activismo religioso. Tampoco tiene que ver con esa lucha que tiene que existir entre la carne y el espíritu. Yo puedo estar predicando aquí ahora, en este culto de adoración. Yo puedo pasar a orar para dirigir el culto de la adoración. Puedo ser miembro del ministerio de alabanza en una iglesia. Puedo ser un servidor activo en cualquier área de mi iglesia local. Puedo estar al frente de algún ministerio. Puedo estar al frente de audio, puedo estar al frente de la tesorería, de la ofrenda. Puedo estar a cargo del evangelismo. Incluso puedo estar a cargo del ministerio de niños. Pero eso no anula la realidad de la lucha que existe entre la carne y el espíritu. No lo anula. Porque es bien fácil ser parte de una iglesia y ser parte de un activismo en donde yo hago lo que hago, llamémosle, usted name it, como dicen en inglés, usted póngale como quiera. Puedo ser parte del activismo dentro de una iglesia sin considerar por qué yo estoy haciendo eso. Lo estoy haciendo yo porque ando luchando con mi carne y con mi espíritu y quiero glorificar a mi Dios, o porque solamente quiero llenar el ojo de los demás que me están viendo. Y la semana pasada nosotros hablamos acerca de esto. Tiene que haber integridad en el amor que yo tengo para Dios, para mis hermanos. Recordemos que una persona no llega a la madurez espiritual dando un salto prodigioso. Tampoco llega a la madurez espiritual tronando sus dedos. O tampoco llega a la madurez espiritual sacando una varita mágica, o tampoco llega frotando una lámpara como Aladino. Esa madurez llega en esa lucha que tiene que haber entre la carne y el espíritu. Solamente así puede llegar. Es necesario que con toda honestidad meditemos en este imperativo que el apóstol Pablo les dio a estos creyentes de Galacia, y que no debe de ser algo desconocido para nosotros o que vayamos a pasar por alto, porque la misma condición de ellos, la misma naturaleza a la que ellos pertenecían, pertenecemos nosotros, y el imperativo fue para ellos. Ese mismo imperativo es para nosotros: andad en el Espíritu. Indica el tiempo presente, una acción continua, una acción regular. Filipenses 2:12 dice, hablando acerca de que nosotros no podemos llegar a la madurez espiritual acerca con las cosas que yo he mencionado de manera automática. De hecho, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que ustedes, yo no los estoy viendo, dice Pablo, yo ya no estoy ahí.
sino mucho más ahora que yo no estoy. En mi ausencia, ocupaos. Ocupaos, son salvos, ocupaos de vuestra, o sea, ustedes son salvos, ocúpense de esa salvación que Cristo les dio con temor y con temblor, diligentes, luchando entre la carne y el espíritu. Porque es bien fácil ser cristiano cuando estamos en una iglesia con otros creyentes. Porque es bien fácil cuando estoy siendo visto por los demás. Pero ¿qué tal cuando nadie me ve? La cosa puede que sea diferente y usted y yo lo sabemos. Entonces, esto requiere demanda tiempo, demanda lucha, demanda un esfuerzo intenso, empeño, intencionalidad. Hay una batalla entre el querer y el hacer. Hay una responsabilidad humana. Ustedes, hablando acerca de la responsabilidad humana, si ustedes se recuerdan de aquel pasaje de la Escritura, está en los 4 evangelios. De aquel ciego llamado Bartimeo en Jericó, cuando el Señor entró a Jericó. En Marcos 10, 46, del 46 al 52 nosotros encontramos esto. Oye que Jesús entra a la ciudad y él toma la decisión, él pregunta, él está sentado ahí, está pidiendo limosna, está pidiendo dinero, no puede valerse por sí solo, pero él toma la decisión y él cuando escucha aquel bullicio de la gente dice, ¿qué pasa aquí? ¿Quién viene? Y la gente le dice, es Jesús. Luego cuando él escucha eso dice, ¿y qué empieza a decir el hombre? El ciego, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él buscó hacer algo, él hizo algo. ¿Y qué pasó después cuando él dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué hizo? O más bien dicho, ¿qué hizo la gente? La gente lo que quiso fue callarlo. Por favor, Bartimeo, cállate, vas a entretener al maestro, vas a distraer al maestro, cállate. ¿Y él qué dice? Él dice que más empezó a gritar de manera más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no se quedó ahí parado esperando que Jesucristo llegara a él. ¿Y qué es lo que dice cuando le hacen saber al Señor que este ciego estaba gritando, tráiganmelo? Y él no dije, ¿saben qué? Llévenme chineado. No dijo eso. Él se puso sobre sus pies, caminó hacia él. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Entonces nosotros requerimos hacer algo. Al escuchar que Jesús iba pasando, gritó, Jesús, ten misericordia de mí. Un comentarista de apellido Warfield dijo con respecto a nuestra responsabilidad y a la obra del Espíritu, que dicho sea de paso, algún día vamos a poder estudiar alguna de estas doctrinas, por ejemplo, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, su labor, su obra. Entonces, el comentarista que yo les he mencionado dijo con respecto a la responsabilidad o a la labor del Espíritu Santo, la parte del Espíritu es mantenernos en el camino y llevarnos hasta el fin, llevarnos hasta la meta. Esa es la labor, la parte del Espíritu Santo. Pero nosotros somos los que damos cada paso en el camino. O sea, Él nos va a guiar, nos va a mostrar el camino, Él nos va a mantener en el camino, pero nosotros somos los que vamos a dar cada paso en el camino. Nuestros miembros que se cansan con el trabajo, nuestros corazones que se desmayan, nuestro valor que decae, nuestra fe que revive, nuestras fuerzas caídas, nuestra esperanza que inyecta nuevo valor a nuestras almas, mientras subimos paso a paso trabajosamente. Ahí está la labor del Espíritu Santo y está también nuestra responsabilidad. De manera
amada iglesia, amado hermano y amada hermana, que ni usted ni yo debemos ni podemos sentarnos como espectadores y ver cómo el Espíritu Santo batalla por nosotros. Hay una lucha de la que yo empecé hablando y esa lucha es real y esa lucha nosotros tenemos que dar un paso al frente y hacerla. Y en lugar de sentarnos como espectadores y ver cómo el Espíritu batalla por nosotros, por el contrario, mire conmigo lo que dice la carta del apóstol Pablo una vez más en el capítulo 6 a los Romanos. Capítulo 6, versículo del 11 al 13. Así vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, ahí ya va mi responsabilidad, ni tampoco presentéis, ni tampoco llevéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, ahí está otra vez la responsabilidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está la responsabilidad una vez más. Así que ya vimos que hay un imperativo: andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, luchen con eso. Luego llegamos, después del imperativo, andad en el Espíritu, llegamos al conflicto. Y ese conflicto nosotros ya lo leímos y se produce en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí está el conflicto, la lucha, la pelea que hay entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Cuando leemos carne, se relaciona con la debilidad y la incapacidad moral y espiritual de la raza o de la naturaleza humana. La carne es aquella parte del creyente que funciona, que actúa y que combate en contra del espíritu. Esa es la carne. Cuando el apóstol Pablo está hablando en este término, se refiere a que nosotros en nuestras propias fuerzas va a ser imposible. Pero si dependemos, como dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y no queremos regresar otra vez a hablar de todas esas cosas. La persona nos salva. Hablando acerca del creyente ya hablamos, pero hablando del no creyente, la persona nos salva. Puede llegar a lamentarse por algunas cosas pecaminosas que comete, pero eso puede ser a causa de la culpa y de las consecuencias que eso le puede traer. La persona nos salva, pero ninguna cosa espiritual, ningún arrepentimiento sucede en su interior porque su naturaleza sigue siendo caída, sigue siendo carnal y el Espíritu de Dios no habita en él y no habita en ella. O sea, de que hay una diferencia entre el arrepentimiento que es en el Hijo de Dios y el remordimiento en aquel que no ha reconocido el señorío de Cristo. Ser guiados por el Espíritu entonces es lo mismo que andar en él. Versículos 16 y versículos 25 del capítulo 5 que ya leímos. Así que cuando llegamos a los versículos 19 al 23,
Vamos a poder identificar dos listas y cómo entre estas dos listas existe un contraste. El fruto de la carne y el fruto del Espíritu una vez más. Y antes de seguir hablando, yo me voy a tomar el tiempo, el segundo que sea necesario, para pensar en lo que hasta este momento ya hablé. Esa lucha es real en mi vida. Y yo soy el mejor juez ante esas cosas. Y Dios. Pero ahora vámonos a ustedes. Hay un fruto de la carne y hay un fruto del Espíritu. Ahora ya me hice la pregunta yo. Ahora tómense un segundo ustedes y piensen, ¿qué florece más en mi vida y en la suya? Para luego dar paso y para leer las dos listas que el apóstol Pablo hace. Los pecados de la primera lista son los resultados trágicos finales de la carta, que eran los Gálatas, los de esta región de Gálatas, pero que también tienen una aplicación universal para los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las edades, y ¿saben qué? Incluidos nosotros. Veamos juntos la primera lista, versículos 19 al 21. Y después de haber tomado un breve momento para identificar dónde nosotros estamos, o en la carne o en el espíritu, veamos esto. Y manifiestas, y antes de leerla, esto de manifiestas, eso quiere decir o da igual a que todo lo que vamos a leer, eso es evidente, eso lo podemos ver, eso es una realidad en su vida o en la mía, son cosas innegables, estos aspectos de esas dos listas en mi vida y en la suya. Y manifiestas, o sea, yo las puedo ver, usted las puede ver, son relevantes, son evidentes y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y el apóstol Pablo se toma su tiempo y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las primeras tres manifestaciones son de tipo inmoral o sexual. Tiene que ver con la inmoralidad,
con la impureza, con la indecencia, con la actividad sexual ilícita, con relaciones sexuales antes del matrimonio. Tiene que ver con el homosexualismo, tiene que ver con el lesbianismo, tiene que ver con la prostitución. Esas son las tres primeras cosas de la carne. La inmundicia, cuyo significado es sucio, es aquello que nos impide acercarnos a Dios. Es aquello que nos impide ir al Señor con manos limpias y con corazón puro. El salmista dijo en el Salmo 15, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El de manos limpias y el de corazón puro. Lascivia se refiere a cualquier exceso o falta de control que generalmente se asocia a lo sexual. Luego en la lista las siguientes dos cosas que habla es de idolatría y hechicería. Idolatría y los pecados que se asocian con ella. La idolatría y brujería, la hechicería se relaciona con la religión de origen humano. No tiene nada que ver con lo que la Escritura dice, tiene que ver con lo que nace en el corazón del hombre para guiar a un grupo de personas a una religión que no tiene nada que ver con la Escritura. Eso es idolatría. Y luego la hechicería es donde proviene la palabra farmacia, que en el griego es parmaquía o parmaquea, que llegó a usarse para referirse a las drogas que usaban en ese tiempo para alterar la mente de la gente y así poder guiar a estas gentes que les aplicaban estas drogas y poder así inducir a las personas a comunicarse con otras deidades. Ese es el sentido de la idolatría y de la hechicería. Luego los otros 8 siguientes pecados tienen que ver con los pleitos, rivalidades, contiendas, riñas, ambiciones egoístas. Las enemistades tienen que ver con las actitudes odiosas que terminan en pleitos, en conflictos amargos. Los celos. Una forma de enojo y una forma de un resentimiento que tiene mucho que ver con el hecho de codiciar lo que la otra persona tiene y yo no lo tengo. Esos son celos. Codiciar lo que otra persona tiene y yo no lo tengo. O sea, de que en ese corazón hay una falta de contentamiento. Celos. Una forma de enojo y resentimiento que tiene que ver con codiciar lo que otra gente tiene y yo no tengo. Pleitos. Todo causa molestia. Todo es disensión. Falta de control, iras, expresiones repentinas, descontroladas y hostilidad hacia otro, iras, contiendas, producto de las enemistades ya mencionadas, disensiones, diferencias no reconciliadas, herejías, envidias. El viernes nosotros estuvimos hablando acerca de algunas envidias que nosotros sin darnos cuenta podríamos tener.
Y de todas estas cosas que nosotros estamos mencionando acá, una tercera vez, ven la lucha que existe al hablar de estas cosas. Homicidios. Estos son pecados generales de los cuales el apóstol nos invita a abandonar. Ahí los tenemos, la primera lista. Para la segunda lista ya no va a ser posible terminarla. Pero hermano, yo creo que es necesario. Yo he mencionado que todas las cosas que nosotros hacemos y participamos en sí mismas son buenas, son correctas. Pero también es necesario sentarnos y en esa famosa silla en donde usted se sienta, o en ese momento que usted tiene de descanso, o cuando usted se considere hacer ese autoexamen, ese autoevalúo, ese pensamiento retrospectivo que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué hice esta semana que yo hice una abominación en contra de Dios? Hemos visto la primera lista y esa primera lista nos tiene que invitar a considerarnos. El apóstol Pablo luchaba con sus miembros, que lo invitaban a pecar y que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, ahí está. Yo voy y lo hago. Yo también lo hago. Leamos la segunda lista para quedar pendientes y que no me miren mal. Eso es lo que dice la Escritura, yo no puedo obviar. El apóstol Pablo ha dicho antes en la primera carta de los Corintios que nosotros no somos los que medran las Escrituras falsificándolas. Y tampoco allá cuando está defendiendo su apostolado, él dice de que tiene que hablar todo el consejo de Dios. Y yo no lo puedo obviar, no lo puedo saltar, no me puedo agachar. Tengo que hablarlo. Pero veamos qué dice la segunda lista. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, si usted y yo tenemos todo esto, el fruto del Espíritu, no hay quien pueda venir a acusarnos de algo. Pero lo más hermoso, que nosotros podemos caminar donde quiera que caminemos, con la frente en alto, en donde yo soy un vivo ejemplo de la misericordia y de la gracia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, porque no soy yo quien vive, sino es Cristo en mí. Y que lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tiene que animarnos a nosotros. La segunda lista que nosotros hemos visto, esto nos tiene que, después de haber visto la primera, ir a la segunda. Señor, que la primera lista sea ignorada, que yo pueda renunciar a todas esas cosas y acercarme a la segunda lista que hemos leído en esta tarde, porque yo quiero glorificarte, porque yo quiero ser obediente a ti, porque yo quiero levantar mis manos cuando yo vengo a cantarte, cuando yo vengo a la iglesia quiero saludar a mis hermanos con amor,
con un corazón sincero, pero sobre todo quiero estar delante de ti, porque yo, una vez más, yo puedo, o nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos tener apariencia de piedad, pero no nos engañemos, más adelante lo vamos a ver. Dios no puede ser burlado. Lo mismo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Que el Señor nos ayude. Oramos. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra, que nos exhorta, nos confronta. Pero Señor, te damos las gracias por tu Espíritu. Porque mientras nosotros andamos sobre este cuerpo, Señor, caído, la lucha que nosotros debemos de tener y la cual debemos hacer es real y estamos, Señor, a tiempo. Así que, Señor, permite que en mi mente, en mi corazón, en mi vida, a partir de ahora, Señor, yo pueda ser más consciente de lo que tu palabra me enseña. Que lo que pasó, Señor, los pecados por los cuales tú moriste, ya pagaste por ellos, los has lanzado a lo más profundo del mar, en donde ni el oriente ni el occidente pueden alcanzarlos. Así de lejos están, Señor. Pero que eso, Señor, no sea una libertad y que no sea un permiso para que la libertad la tome como ocasión a pecar. Y que, Señor, yo pueda ser más consciente de esta realidad, de estas listas, del fruto del Espíritu, Señor, en mí. Te damos las gracias, Señor, por tener la misericordia que has tenido con nosotros. Que a pesar, Señor, de que nosotros hemos sido hijos de ira, lo mismo que los demás, tú has tenido misericordia, has venido, Señor, con el mensaje del Evangelio. Nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente se ha abierto, Señor, a las verdades escriturales, Señor, con las cuales nosotros podemos ser guiados, como dice Juan 5:39, que escudriñemos las escrituras porque en ellas nos parece que encontramos la vida eterna. Gracias, Señor. Permite, Señor, que la semana que estamos o vamos a iniciar, que sea una semana, Señor, en la que seamos guiados por el Espíritu, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea considerándote a ti, tu palabra. Que el próximo viernes podamos estar acá, Señor, siempre creciendo en ti. Y que el próximo domingo, Señor, también vengamos con un corazón deseoso, sincero, honesto y también, Señor, haciéndonos esta evaluación, Señor, de la segunda lista. Oramos, Señor, por aquellos enfermos que están entre nosotros, por aquellos que no están, por la hermana Maggie una vez más. Te rogamos por su salud, por su vida, por su familia. Te damos las gracias, Señor, por Snyder y por Fanny que están entre nosotros. Y gracias, Señor, por cada una de las familias representadas acá. Exaltamos tu nombre, Señor. Y en el nombre de Cristo nosotros oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.